Muy buenas tardes, profesora Vanessa Pití. Mi nombre es Manuel Cofre. Pertenezco a la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Curso el segundo año, soy del grupo número 3. A continuación voy a hablarles sobre lo que son los conceptos generales de la criminología y las teorías de la criminología específicas. La criminología. Respecto a la criminalística y demás técnicas forenses, México sigue siendo dependiente de las tecnologías que desarrollan otros países, en específico Estados Unidos de América, quienes llevan la vanguardia en tema. El fallo a ello se puede deber en la parte de dependencia de los antiguos estudiantes de la recién naciente criminología, que hicieron de algunos autores sus dogmáticos paternalistas, siendo pasivos en la investigación y desarrollo, en lo que ha estigmatizado a los criminólogos y a la ciencia criminológica como débil y floja. Es la ciencia que busca las causas de las conductas antisociales presentes durante la evolución de los individuos que lo han llevado a desarrollar una personalidad antisocial. Se extiende de las conductas tipificadas como delitos y abarcar además de esto a los trastornos relacionados con la personalidad antisocial. La criminología científica. La criminología científica se basa en libros, artículos y revistas, conferencias, ensayos y proyectos. Criminología aplicada. La aplicabilidad es acta de darse como consecuencia de la formulación de una nueva o reforma política criminológica en un programa o en una práctica concreta o en cualquier otra actividad del sistema penal que necesite de la criminología. Esta criminología persigue la finalidad práctica, debe estar orientada a un propósito. Criminología académica. Está dirigida a efectos de enseñanza del conocimiento adquirido y ampliado de la criminología general. Se trata de una criminología didáctica basada en la imposición sistemática en tanto de la ciencia, se fundamenta en la investigación y la aplicada se orienta a la práctica. La criminología y criminalística actual. La licenciatura en criminología nació por una necesidad, misma que fue por la criminalidad que se tuvo en Nuevo León, México, y la que ha llevado a que se abran más estudios universitarios en diversas entidades federales. La sociedad percibe a estas como ciencia que estudian los muertos o que están estudiando los crímenes con placer patológico. Asimismo, se ha permitido el ejecutivo de la política criminológica, pues en su mayoría los legisladores tienen un hueco científico para cubrir dicho aspecto, mismo desorden que lleve a los aspirantes a estudiar una profesión universitaria con la intención de manipular armas de fuego, intervenir en asuntos médicos forenses, hechos de sangre, en lugar de orientarse al aspecto científico de la investigación criminal y la prevención. Además de lo anterior, el fenómeno criminal y patológico de muchos ha logrado que se hagan series y programas en televisión, revistas de lectura corriente, libros, imágenes, entre otros. Todos estos hechos pueden ser motivo del por qué no se tiene una policía adecuada, de leyes tanto irreales y con objetivos inalcanzables, legisladores desorientados, políticas ineficientes, programas preventivos inestables, tratamiento penitenciario deficiente y sobre todo la falta de credibilidad científica y laboral criminológica. Ejemplo, son los grupos de presión los que luchan para penalizar o despenalizar determinadas conductas. Por tanto, el Código Penal es el encargado de recoger todas las conductas que generan delito y la sociedad es la que pide que más situaciones se consideren como delito o dejen ser un delito. El Código Penal supondrá un consenso que delimitará qué es delito para una sociedad concreta. Son los denominados delitos sin víctimas, es decir, aquellos que la víctima suele ser el colectivo y en los que no suele haber una persona concreta interesada en su persecución y castigo. Actividades para las que existe ambigüedad legislativa y falta consenso social sobre su carácter delictivo. Son comportamientos que pueden estar castigados en algunos países y en otros no. Desviación estadística.
Solo describe cómo suelen comportarse las personas, sin entrar a valorar la naturaleza de esa desviación. Interaccionismo simbólico. En toda esta teoría estamos hablando de comportamientos asimilares, que el castigo penal no es nada que se aplique de la forma inmediata. El castigo penal no es algo que se aplique de forma automática, aunque el procedimiento penal se rige por el principio de legalidad, en el que ni el juez ni el fiscal dicten qué comportamientos deben ser perseguidos. La gran mayoría de los delitos no llegan a ser considerados por el juez. Esos procesos sociales son los que se encargan de definir lo que es el delito en el Código Penal. En el proceso penal, lo que importa es el delincuente, ya que sobre él se va a implantar la pena. Cohen y Felson definen el delito como un conjunto de interacciones que pueden surgir entre una persona dispuesta a delinquir, un objeto o víctima atractivo y un control formal o informal que es insuficiente. La criminología toma como punto de partida ese concepto jurídico penal de delito que opera, pero no lo usa de forma exclusiva. Esto es así porque la criminología tiene un objetivo, unos fines y unos métodos propios. El concepto jurídico penal del delito y el criminológico a veces coinciden y otras no. El penalista, de parte del tipo penal, busca qué significado tiene una conducta para el derecho. Debe comprobar si los hechos se pueden subsumir o no en el tipo penal. El criminólogo puede desvincularse de la tipificación penal e investiga la etiología del hecho, campo previo del crimen y la esfera del delincuente. Partimos de la base de que el hombre se convierte en delincuente cuando transgrede la forma penal. Le interesa saber con qué gente se relaciona, con qué medios se desarrolla, cómo vive, sobre todo, porque hay un grupo de teorías criminológicas que consideran que esas relaciones sociales del delincuente que estudiamos va a influir y mucho en el hecho de que esa persona se haya convertido en delincuente. La esfera social del delincuente solo tiene interés para el ámbito criminológico, al que le interesa conocer con personas o en medios que se desarrolla, y el convive el delincuente, por cuanto que determinadas teorías criminológicas desarrollan que tanto las relaciones sociales que el delincuente mantenga y el medio en el que se desarrolla lo puedan ser factores directamente relacionados con su conducta desviada. El crimen como un problema social y comunitario. Como es problema comunitario y social, los problemas sociales no se erradican, sino que se controlan razonablemente. Como es social y es comunitario, tanto la prevención como la intervención deben ser comunitarias y deberán incluir tanto el infractor como la víctima y a la comunidad. El proceso de victimización puede verse desde una doble perspectiva. Desde el punto de vista del hecho mismo, sus factores o variables que lo desencadenan, riesgo de victimización, desde el punto de vista de sus efectos o impacto a la persona que le padece, vulnerabilidad de la víctima, riesgo de victimización, riesgo que corre una persona o colectivo de personas determinadas de convertirse en víctimas de determinados delitos, factores objetivos y situacionales. Hay momentos y lugares en los que determinadas personas corren un alto riesgo de convertirse en víctimas de ciertos delitos. Factores personales: sexo, edad, raza, limitaciones físicas o psíquicas, imágenes que refleja, etc. Vulnerabilidad de la víctima. Los factores adquieren mucha importancia en cuanto a los análisis de riesgo de victimización y operan como moduladores entre el hecho delictivo y el daño causado. Control social. El control social penal es una subsistencia en el sistema global del control social y se diferencia de él por los fines a los que está dirigido y por los medios que utiliza. Es el relato o la historia de sus vidas, escrita por los delincuentes, para que con sus análisis efectúe un estudio de su influencia en la casualidad de la conducta antisocial. Esta integración favorable para los que contemplados
se comportan con sinceridad y descubren así los orígenes de su irregularidad conducta. Se utilizan datos cifrados que tratan de explicar los móviles vinculando el aspecto físico con la influencia social para que se produzca el estallamiento atentatorio contra la colectividad. Se avanza en ensayar las posibilidades causas que conllevan a la conducta antisocial, sosteniendo primero en la observación con un plan premeditado y luego con la experimentación, creando de modo artificial los motivos que pueden conducir al delito, incluso en el empleo de productos químicos, buscando la alteración del carácter. ¿Qué es el método científico? Por eso Kedrow dijo que la ciencia no es solo registrar hechos, sino que se orienta hacia la sistematización, generalización e interpretación. Todo cambia porque en el mundo se transforma. Son procedimientos que pueden emplear casi todas las ciencias, por lo que no son tan amplios como los generales y comprenden aspectos parciales del fenómeno estudiado. Hay que señalar las diferencias entre métodos y técnicas. Los métodos están referidos a las reglas como deben formularse las ideas, que contienen conceptos, principios y propuestas. Las técnicas son los medios operacionales para obtener datos y como tienen la calidad de parciales, en realidad significan solo técnicas. Estas técnicas son limitadas e incluso requieren auxiliarse con instrumentos posibilitando comprender algunos aspectos en la criminología. Se ha optado por utilizar inicialmente la colaboración de las ciencias sociales. Aportaciones de la criminología. Con esta base, las aportaciones que ha hecho la criminología sirven para recopilar datos fiables, que como sabemos no es una máquina de aportar datos, la cual se basa en 3 aportaciones claves. 1. La criminología es capaz de dar la explicación del fenómeno criminal. El estudio del comportamiento criminal es prioritario en la criminología. Es fundamental el conocimiento de la génesis del delito. Solo conociendo sus principios y su desarrollo se podrán crear modelos teóricos para acabar con el fenómeno criminal, de tal manera que si no somos capaces de explicar por qué se da el delito, no podremos llegar a nada. Y como tercer punto, los científicos de la criminología utilizarán un método basado en la observación y en la experimentación. Esto es lógico, ya que la criminología es una ciencia empírica que utiliza un método inductivo, lo que determinará que la criminología se decante por un método u otro será la naturaleza del objeto estudiado y el fin de la observación. A continuación pasaremos a lo que serían las teorías criminológicas específicas. Como número 1 tenemos la criminología social. Bueno, esta teoría estudia el grado en el que los sentimientos, pensamientos y acciones de las personas se ven influidos por los demás. Se interesa en las consecuencias de las acciones de los grupos y productos de la cultura en la conducta individual. Se apoya de la demografía, estadística, sociológica, antropología y derecho, entre otros, para llegar a ser la ciencia de los factores exógenos de la antisocialidad y la prevención. Como segunda teoría tenemos lo que es la criminología demográfica. Los datos a la criminología demográfica se refiere que son el análisis de la población a nivel de educación, condición familiares, condiciones sociales y sus efectos sociales, económicos en el grado de los problemas que se presentan o se pudieran presentar a causa de ciertas diferencias en la población. Lo que es la criminología ambiental. Las teorías criminológicas aseguran que el ambiente puede tener influencia decisiva en el comportamiento humano, así como de la criminalidad. La ecología en el área criminológica representada la influencia de que el ambiente ejerce sobre la conducta del sujeto. Por lo tanto, existe la relación criminal-ambiente. La criminología ambiental es el estudio de los factores climáticos que influyen en la realización de cierto tipo de conductas criminales. Otra teoría que tenemos es la criminología familiar.
Estudia los problemas familiares y cómo estos influyen en las conductas de los individuos. Estudia la situación económica de la familia y sus consecuencias por la falta de atención a los hijos y cómo estos van desarrollando conductas antisociales por el abandono, así como un distanciamiento con los padres. También el ambiente familiar exhibe desajustes dinámicos que son reflejados en falta de autoridad y o castigo excesivo para los hijos o para los demás miembros. También tenemos lo que es la criminología educativa. Esta se refiere a los procesos relacionados con la educación que tendrán influencia en las conductas antisociales, ya sea para evitarlas y controlarlas. Esta tiene como objetivo la prevención de la criminalidad o antisocialidad, ya que es la escuela donde se pueden detectar las conductas antisociales y darles pronto una solución para con esto evitar que el sujeto se convierta en un antisocial en vez de ser alguien productivo para la sociedad. Otra criminología es la criminología de la consejería social. Es el estudio de los problemas que se dan en el desarrollo de las relaciones sociales, así como problemas de adaptación. La responsabilidad del criminólogo mediador será capacitar a las personas para responsabilizarlas de sí mismos, hacerlos ver sus habilidades y tener confianza en su propia capacidad y eliminar los sentimientos de ir en contra de la sociedad o de algún miembro de esta. Frecuentemente se presentan situaciones en las que ciertas personas son conflictivas, no realizan actos delictivos, pero sí causan problemas entre los familiares y o vecinos. Estas personas son propensas al rechazo social y esto los conducirá a conductas antisociales posteriores. La criminología debe actuar para evitar que dichas conductas continúen y se agraven. La criminología de la salud, de manera de cómo cada uno de los individuos se relaciona con los demás, tanto en el ámbito familiar, escolar, laboral y en el contacto diario con sus semejantes. Aquí habrá que tener la colaboración del psicólogo para que detecte las posibles consecuencias de los problemas psíquicos y físicos y cómo estos tornan al individuo a un estado de agresividad o depresión. También tenemos lo que es la criminología informática. Implica un estudio bastante extenso sobre los medios electrónicos y las conductas antisociales que se dan por el uso de un sistema electrónico como medio de comunicación. La criminología informática se dedica al estudio de las conductas antisociales y de los delitos informativos, ya que en la actualidad la sociedad guarda más información en soportes digitales que en el panel. Esta tendencia se ve reflejada en el constante crecimiento del número de litigios relacionados con delitos informáticos que adquieren de peritajes informáticos como medio de la prueba. La elaboración de los dictámenes sobre las pruebas almacenadas en equipos informáticos requiere de expertos en diversas áreas de la computación. Esto no es el único objetivo del estudio de la criminología informática, pero sí es uno de los temas que más abundarían. He culminado con mi presentación y de verdad espero que les guste.